Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, que allá a través de las redes sociales en este momento se disponen a escuchar este mensaje, sean todos bienvenidos. Iglesia Cibernética de Jesucristo, aquí está tu siervo, tu pastor, y una vez más trayendo este alimento para que te fortalezca, para que siempre estés fuerte. Vamos a ponernos en las manos de Dios por medio de esta oración y así poder entrar a este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con su iglesia. Así que los invito, oramos. Mi buen Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas, a ti damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Padre, en esta hermosa mañana de este día domingo 20 de marzo, Padre, de este año 2022, estamos aquí, mi familia, presentes para llevar este mensaje a tu iglesia cibernética, Señor Jesús. Padre, yo me dispongo a compartir tu palabra, pero no sin antes pedir tu dirección. Pedir, Padre, que tú unjas mis labios y que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada, Señor. Para glorificarte a ti te lo pido. Úsame como instrumento en tus manos. Padre, pues te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este punto que Dios ha puesto para compartir con ustedes. El título de este mensaje que me ha dado el Señor es 3 cosas que necesita hacer la palabra de Dios en el hombre. Oigan, son 3 cosas que necesita, o sea, es una necesidad, hacer la palabra de Dios en el ser humano. Dios, después de la caída del hombre, cuando Adán pecó, Dios siempre se preocupó por ponernos la salvación. Él siempre se preocupó por enseñarnos para seguir adelante y llegar a hacer su voluntad, para que le conociéramos. Pero el hombre siempre ha sido rebelde, consecuencia de su pecado. Y es por eso que Dios ha enviado su palabra para hacer la obra que Él desea hacer en nuestras vidas. Jesús mismo dijo: yo les he dado tu palabra y ellos la han recibido y han creído verdaderamente que yo salí de ti. La palabra salió de Dios para alimentarnos. Allá el Señor Jesús lo dijo cuando, después de que fue bautizado y que fue llevado en el Espíritu al desierto, en donde lo tentó el diablo. Ahí Jesús le dijo, porque tenía hambre después de 40 días, y el diablo llega a tentarlo, a ponerle esa duda: si de verdad eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. ¿Y cuál fue la divina respuesta del Señor Jesús? Apártate de delante de mí, Satanás, porque escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese mensaje que Jesús dejó, ese mensaje es el que necesitamos. La palabra que sale de la boca de Dios.
Eso es lo que necesitamos el ser humano para vivir. Necesitamos esa palabra. Y es por eso el título de este mensaje. O sea, la palabra es la palabra y no cambia. La palabra fue enviada aquí con un propósito de hacer 3 cosas en tu vida. Y si no haces esas 3 cosas en tu vida, no es porque Dios o porque la palabra falló. No, recuerda que tú tienes el libre albedrío de si aceptas o no aceptas, si dejas entrar la palabra o no la dejas entrar. Pero es necesario que todo el ser humano reciba, escuche la palabra, retenga la palabra, para que la palabra haga estas 3 cosas, los 3 puntos que vamos a mencionar. Ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, verso 29, empezando desde el 23, le hicieron una pregunta al Señor Jesús, aquellos saduceos que no creen en la resurrección. Le preguntaron respecto a una mujer que se había casado con los 7 hermanos. Y ellos dicen, ¿de cuál de los 7 va a ser ella mujer, ya que en la resurrección de los muertos? ¿De cuál de los 7 va a ser ella mujer, ya que los 7 la tuvieron? Y la respuesta de Jesús fue, ustedes le hierran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. De modo que cuando ignoramos las Escrituras o la palabra, no podemos conocer el poder de Dios. Y es por eso que necesitamos esa palabra. Allá en Oseas capítulo 4 verso 6, el mismo Padre, Dios el Padre, dice que su pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, porque no se sometían a la palabra de Dios. Y ese ha sido siempre el problema y sigue siendo hasta ahorita ese problema, de que si la persona no recibe, no escucha la palabra, no va a poder alcanzar esa salvación. Jesús dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero que su palabra no iba a pasar, que ni una jota ni una tilde iba a dejar de cumplirse. Allá en Apocalipsis, al finalizar Apocalipsis, los hace el apóstol Juan esa referencia también, donde dice, ay de aquel que le quite o le añade una sola letra a la profecía de este libro, o sea, a la palabra. Entonces, a través de estos pasajes que les he mostrado, nos podemos dar cuenta la importancia que es reescuchar la palabra para recibir esos 3 cambios en nuestra vida. Vamos a ver, empezando allá en Génesis, miren, empezando en Génesis, capítulo 41, vamos a darle lectura. Génesis 41, y ahí empieza, desde allá nos damos cuenta cómo es importante. Génesis 41, 34, y vamos a leer el 35 también. El 34 al 42. Dice así, miren. Aquí está hablando, para poder entenderlo, el punto, es cuando José, hijo de Jacob, había sido vendido por sus hermanos, lo compró aquel general del faraón, y él mismo se lo vendió, se lo dejó se quedó con él,
Y sabemos la historia, cómo la mujer de este hombre miró hermoso a ese joven y quiso seducirlo. Y como la despreció, pues lo acusó que él quería violarla y lo metieron a la cárcel. Pero este hombre era un siervo de Dios. Entonces vemos cómo lo meten a la cárcel y allá meten a la cárcel al panadero y al copero, el que le hacía el pan y le daba la copa al faraón. Y allá tienen sueños y José les revela los sueños. El punto que vamos a ver aquí es cuando Faraón tiene aquel sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas y 7 espigas flacas, y vemos cómo no entendía él, nadie le podía, de todos sus sabios y todo, nadie le podía explicar lo que significaba ese sueño. Entonces, cuando se acuerda uno de ellos, porque el copero lo volvieron a poner para que le siguiera dando la copa al rey, no murió en el sueño que tuvo, y el panadero sí murió, y él les dijo lo que iba a acontecer. Entonces, y le dijo José a ese copero: cuando estés en presencia de Faraón, háblale de mí, acuérdate. Y dice la escritura que salió y pasó tiempo, 1 año más, cuando tuvo ese sueño Faraón, y nadie absolutamente podía descifrárselo. Dice que se acordó de este copero, se acordó de José y le dijo a Faraón. Y Faraón lo manda a llamar, y entonces le cuenta el sueño que tuvo, y José se lo explica todo. Ya cuando le explicó todo, le dijo lo que significaba esas 7 vacas gordas y esas 7 espigas gordas, que eran los 7 años siguientes que venían, que iba a haber en abundancia, pero que después venían 7 años donde iba a ser peor, que no iba a haber comida, iba a ser horrible, mucha hambruna que iba a haber. Entonces, el sueño era para que se preparara en esas 7 vacas gordas y espigas gordas, que guardara para soportar los siguientes años. Y aquí vemos en el capítulo 41 de Génesis, verso 33, le dice a Faraón, José le dice a Faraón: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y quinte, ¿qué quiere decir? Que agarre la 5ª parte de todo lo que están recibiendo en esos 7 años y que lo aparte. 1/5 parte, que lo apartara. Dice: y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten todas las provisiones de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. ¿Qué estamos viendo aquí? El consejo que le dio José a Faraón. El consejo que le dio a Faraón. Pero el punto aquí que estamos viendo, en el verso 34, ¿verdad? Ahí es donde lo pone bien claro. Y acá más adelante, en el verso 37, sigue diciendo: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está
el Espíritu de Dios? Fíjense cómo reconoció que José era un hombre muy sabio, porque José le dijo que buscara hombres sabios y que hiciera todo ese trabajo. Pero Faraón le dijo a sus allegados de su gobierno, les dijo, dice que le pareció bien a Faraón esto, pero les dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y ahí sabemos la historia, que lo puso sobre todo. Le dio el anillo, lo vistió con ropas reales a José. Pero ¿cuál es el punto entonces que vemos aquí? Donde le reconoce, pues en el verso 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, no lo hay. Ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos. Luego le dice en el 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Oigan, por tu palabra. Viene a mi mente, allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, donde Jesús estaba orando por sus discípulos, porque él ya se iba a ir, y dijo, no ruego solamente por estos, dice, sino también por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Y aquí vemos que desde aquel tiempo, Faraón, siendo un personaje inteligente y todo, pero era inteligencia de este mundo, era sabiduría de este mundo. Aquí vemos cómo él mismo reconoció y le dice, lo reconoció, que no había hombre más sabio que él, en el 39, y en el 40 le dice, tú estarás sobre mi casa, tú estarás sobre mi casa. ¿Qué dice allá en Mateo 24, 45? Jesús mismo dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué importancia tiene ver quién te está enseñando? La palabra pura. Aquí vemos cómo Faraón le dijo a José, tú estarás sobre mi casa. Esto es un prototipo de Jesús y sus siervos, nosotros. Faraón lo puso sobre su casa porque no había hombre más sabio que él. Y Dios nos ha puesto sobre su casa para que les demos el alimento a tiempo. No cualquiera. Allá en Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 ahí lo dice bien claro. Que el Señor mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que siga creciendo la iglesia. Pero ¿quién los puso? Jesús, sobre su casa, para que dé el alimento a tiempo. Entonces aquí vemos cómo le dijo en el 41, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Eso es lo que Jesús hace
cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando creemos, así como José creyó siempre a Dios. Y vemos cuál es el resultado. Ahí dice que por la palabra de José se iba a gobernar en Egipto. Y aquí en la iglesia de Jesucristo, por la palabra de sus siervos, es que se gobierna el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Pero en la iglesia local, en las iglesias, el pastor es la cabeza de la iglesia local. Y por eso dice la Escritura allá en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Porque es el pastor, la cabeza de esa iglesia local. Y es a él a quien tienes que escuchar la palabra. Porque a él le llega la palabra y es de él sale esa palabra para el pueblo. Entonces, ¿cuál es el primer punto que estamos viendo aquí? Que cuando escuchas la palabra te hace sabio. Ese es el primer punto, sabio. Y por eso Faraón reconoció que no había hombre sabio en la tierra como era José. Vamos a ver ahí en Salmos 19:7, vamos a leerlo. Salmos 19:7 también nos habla respecto a este punto. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué nos está hablando aquí el salmista? Que la ley y el testimonio de Dios, del Padre, hace sabio al más humilde, al más sencillo, lo hace sabio. Entonces, ¿quién? La palabra. Salmo 19, hay 119. Salmo 119, y vamos a leer en el verso 97 y 98. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Sus mandamientos y preceptos y leyes están en la palabra. Cuando nosotros nos adentramos a la palabra, escuchamos la palabra, miren el salmista aquí cómo exclamó eso, que amaba mucho su ley, que meditaba en ella todo el día. Y lo que sorprende en el verso 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cómo lo ha hecho más sabio? Ahí lo dice: con tus mandamientos. O sea, con leer la palabra. Viene a mi mente un proverbio donde dice que ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Y ahí mismo contesta: con guardar tu palabra. Miren qué importante es la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es lo que hace esto? La palabra. Aquí Pablo le estaba recordando a Timoteo, le estaba recordando cómo debería de conducirse, y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, o sea, esas escrituras te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Cuando empiezas a adquirir la sabiduría en la Escritura, te pueden hacer sabio para salvación. No que ya eres salvo, no. Por eso son los tres elementos. Este es el primero. Primeramente tienes que tener el conocimiento, la sabiduría, y eso empieza haciendo la palabra cuando la empiezas a adentrar. Y como Timoteo, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Da a entender que la Escritura te hace sabio. Vamos a ver aquí lo que nos dice en 1 Corintios. En 1 Corintios, y vamos a leer el capítulo 1. Primera de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a leer empezando en el 17. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar. Está hablando Pablo. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no necesitas con tanta sabiduría de palabras. Y luego aquí aclara, 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahí está hablando el Señor, que estaba profetizado, que iba a ¿qué? A destruir la sabiduría de los sabios y a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Oiga, aquellos que creen en la sabiduría de este mundo, que son sabios de acuerdo a este mundo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Oigan, o sea, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, la sabiduría de este mundo no te va a llevar a conocer a Dios, es lo que está diciendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, porque a Dios lo vas a conocer con la sabiduría que viene de lo alto. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, esa es la sabiduría que viene de lo alto. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué dice que el mundo busca qué? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros sabemos que esta sabiduría Dios la ha enloquecido. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oigan, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los necios, por medio de su palabra, los hace sabios, y esta sabiduría está por arriba de todo el mundo. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo respecto a la sabiduría. Dice que la sabiduría de este mundo no conocieron a Dios. Bueno, ya vimos el primer punto, que es la sabiduría. Ahora vamos a ver, ahí en Santiago, con esto terminamos este punto, Santiago capítulo 3, miren qué fuerte habla aquí. Santiago capítulo 3, y vamos a leer del 13, y tiene como título la sabiduría de lo alto. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta que está haciendo Santiago a todos los que estaban ahí escuchando la palabra. ¿Quién es, dice, entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, con tus hechos muéstrame que de verdad eres sabio. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestros corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Eso se encuentra en todo el mundo. Dice, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón. El mundo tiene envidia, tiene odio, tiene celos. Todo eso está en el mundo, en la gente que vive en el mundo. Y dice aquí, si todo eso está en ustedes, dice, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mire qué fuerte habla aquí Santiago, que aquella gente que se cree religiosa y que se cree que sabe la palabra, pero esa sabiduría no la recibió por medio de la palabra de Dios. Esa sabiduría la recibió de este mundo, y la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí nos está Santiago asegurando que el que verdaderamente tiene la sabiduría de lo alto es una persona que tiene la sabiduría pura, esa sabiduría pacífica, o sea que es hombre de paz.
benigna, que es un hombre bueno, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, el fruto que da es el bueno. Vamos a ver el punto número 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Ahí entramos al segundo punto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Dice Pedro ahí, arriba en el versículo 13 empieza el tema, llamamiento a una vida santa. Pero nosotros vamos a leer aquí en el verso 22 y 23 lo que concierne a este punto. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí nos está hablando el apóstol Pedro que nosotros, nuestras almas se purifican por la obediencia a la verdad, o sea, la palabra, o sea, Cristo, porque Cristo es la verdad. Nuestras almas se purifican por medio de obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu. Y luego en el verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Que el que no naciera de nuevo no iba a entrar al reino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Siendo renacidos. ¿Qué es renacido? O sea que ya nació de nuevo. Pero nacemos no de simiente corruptible. O sea, nuestras simientes son nuestros padres, nuestra herencia. Es carne, es corruptible. Pero nosotros nacemos de una simiente incorruptible. Venimos a ser simiente de Abraham, simiente de Dios, por la fe. Y por eso dice aquí, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. De modo que la palabra, ¿qué es lo que hace? Nos hace renacer de nuevo y venimos a ser santos. Vamos a ver ahí en Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. En Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el verso 13. Dice así la palabra del Señor. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitando del medio y clavándolo en la cruz. Perdón, hermanos, tuve lectura mal, estoy en Colosenses. Es en Tesalonicenses, con razón no. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron como palabra la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué está diciendo aquí? Que la palabra de Dios es la que va a actuar en nosotros los creyentes.
qué importante es que nosotros escuchemos la palabra. Ahí en Juan, capítulo 15, verso 3, Jesús les dijo, hablando de la parábola de la vid, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué cosa hace la palabra cuando la escuchas? Te limpia. Y si estás limpio, entonces quiere decir que estás santo. Santo quiere decir una persona limpia, apartada del mundo, apartada del mal. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, estamos limpios, o sea, santos. Acá en 1 Corintios 6, 9 al 11, habla Pablo que los injustos no van a entrar al reino de Dios. Y ahí enumera a todos los demás, ni los borrachos, maldicientes, avaros, estafadores, ni los que se echan con varones y todo eso. Pero termina diciendo, allá en el verso 11, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra es Espíritu. Jesús es la palabra. Nosotros venimos a ser justificados por medio de la palabra. Venimos a ser limpios. Por eso dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados. Por eso es que venimos a ser santos, por medio de la palabra. Tercer punto. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo Santiago. Santiago capítulo 1 es el tercer punto y con eso terminamos. Santiago capítulo 1 y verso 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es el punto aquí, el tercer punto que la palabra de Dios quiere hacer en tu vida? Hacerte salvo. Por eso dice aquí en el verso 21, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir implantada? Que la recibas, pero que la retengas. Implantada, in es dentro, plantada es que ahí se queda. O sea que se entra y se quede. Esa es la palabra implantada. Dice que reciban con mansedumbre la palabra implantada. No que te pongas a discutir cuando te están hablando la palabra, o que ignores a la palabra, o que blasfemes contra la palabra, porque es lo peor que puedes hacer. La palabra no va a hacer esta obra que quiere hacer en tu vida, porque con ese propósito fue enviada a este mundo, para hacer esas tres cosas en la vida del ser humano. Entonces ya vimos, la primera fue que la palabra te va a hacer sabio, que la palabra te va a hacer santo, y ahorita estamos viendo que la palabra te va a hacer salvo. No puedes tener nada más una de las tres. No, se empieza por la sabiduría, te hace sabio. Pero si tú, la palabra, ya que la entendiste, te hizo sabio, pero no la ejercitas, no la pones por obra, entonces no puedes apartarte. O sea, no puedes ser santo, apartado del mal. Ese es santo. Entonces, ya que la entendiste, si la pusiste por obra, entonces es cuando te aparta del mal. Y cuando la palabra ya la entendiste, si te apartó del mal, entonces ya eres salvo. Salvo, las tres cosas. Y aquí Santiago lo está diciendo al finalizar el capítulo, el verso 21, Santiago 1:21, donde dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar sus almas. ¿Ya oyeron lo que quiere hacer la palabra? Salvar sus almas. Pero si desechas la palabra, no la recibes con mansedumbre, sino la escuchas y estás contendiendo, peleando. Cuando eso sucede, ¿sabes lo que Jesús nos dice? La palabra de Dios es santa. Y dice que no demos, Mateo 7:6, no den lo santo a los perros. Eso dice la palabra. Y cuando una persona, en lugar de recibir la palabra con mansedumbre, cuando un siervo de Dios se la está dando, se pone a contender cosas que no entiende y ni sabe, esa persona viene siendo esos perros que dice que no demos lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura, es santa. Y si en lugar de recibirla con mansedumbre, para que te pueda salvar, aquí lo dice, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es importante entenderlo. Vamos a ver otro punto ahí en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. ¿Qué cosa está diciendo lo que va a ser la palabra si tú la escuchas, la pones por obra y la retienes? Dice que vas a ser salvo. Por el cual, verso 2 dice, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Así, no hay otra cosa, no es difícil de entender. Y si no la retienen, no eres salvo. Te hizo sabio, te apartó del pecado, pero ya no la practicaste, ya no la retuviste y por lo tanto no alcanzas la salvación. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay muchos que empezaron, pero ya no perseveraron hasta el fin porque se quedaron atorados en su religión, que un día les empezó a hablar de la palabra. Imagínense si en mi caso así hubiera sido. Yo empecé a escuchar la palabra con los testigos de Jehová. Entonces 18 meses, leí 3 veces toda la Biblia. Toda. Si yo me hubiera quedado ahí, nunca hubiera alcanzado la salvación. Pero la verdad, tienes que buscarla. Tienes que buscarla. Y cuando la encuentres, cuando la conoces, es cuando verdaderamente quedas libre. Quedas libre de tu pecado y de maldad, de todo eso. Allá Juan 8:31 y 32 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tú no puedes conocer la verdad si no es por medio de la palabra. Y la palabra lo que va a hacer en ti es santificarte. Por eso aquí lo dice bien clarito, aquí el apóstol Santiago, en el verso 2. Dice, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he hablado, son salvos. Por medio de esa palabra que la retienes. Y si no la retienes, creíste en vano. O sea, sí creíste, pero fue en vano. ¿Qué quiere decir? Que no hubo fruto. Un ejemplo para que lo puedas captar es, por ejemplo, hablando de semillas, el cacahuate. Vemos que el cacahuate viene en su cáscara. Y hay cacahuates que se miran así bonitos. Y los partes y no tienen nada. Tienen una semillita seca ahí que no sirve para comerse. Dura. Entonces, ¿es cacahuate? Sí. Pero sin fruto. Está vano. Vano quiere decir vacío. Y aquí está diciendo que si no retienes la palabra,
no eres salvo y por lo tanto creíste en vano. Quiere decir que todavía estás vacío. Vacío. Juan capítulo 5, verso 24. Vamos a leer estos dos pasajes y con eso terminamos. Juan capítulo 5 y en el verso 24 está hablando Jesús ahí. Dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que hace la palabra? Te da la salvación, te da la vida eterna. Es lo que está diciendo Jesús: el que oye mi palabra y crea al que me envió. Mientras no oigas la palabra, no vas a poder ser salvo, no vas a poder tener vida eterna. Y por último, con esto terminamos. Ahí, este fue el último, donde Jesús nos aclara bien claro, ¿verdad? Valga la redundancia, donde nos dice muy claro: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, qué importante es que escuches la palabra, porque la palabra quiere hacerte sabio. La palabra quiere hacerte santo y la palabra quiere hacerte salvo. Tres cosas que la palabra de Dios quiere hacer en tu vida. De ti depende si la crees, si la recibes y la retienes. Porque una cosa es que la recibas, pero luego la dejas por donde quiera, no la retienes contigo. Y la palabra es para que la retengas contigo, para que cumpla el objetivo por el cual Dios la ha enviado. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir contigo, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Soy tu pastor, Pedro Delgado. Que Dios los bendiga y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida para que la palabra haga la obra por la cual fue enviada. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Y llámame si tienes alguna duda, alguna pregunta. Con gusto atenderé tu llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.